Muy buenos días, saludamos a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado con esta serie que se titula Jesús es el pan de vida. La semana pasada vimos en la primera parte la alimentación de los 5,000. Hoy vamos a ver el subtema en esta serie, puestos los ojos en Jesús. Y vamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Dice así, leamos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Muy bien. Estamos con esta serie, Jesús es el pan de vida, y estamos llevando este capítulo 6, donde vamos a ir avanzando. Y estamos viendo aquí que la semana pasada vimos la alimentación de los 5,000, que aunque el Señor Jesús había hecho el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas, dice, no entendieron el poder que tenía Jesús. No les caía el 20, como lo vamos a ver ahorita, de que si Él tuvo el poder para multiplicar los panes y los peces, era algo tan sencillo que el Señor había hecho y ellos no se imaginaban las cosas que vendrían más adelante, los milagros, los prodigios, señales que Él como el Mesías iba a dar a demostrar. Este pasaje que acabamos de leer lo vamos a desarrollar en el otro evangelio sinóptico. ¿Se acuerdan que los evangelios sinópticos significa que cada discípulo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vieron el mismo evento, pero de diferente ángulo? Y para entenderlo mejor, en Mateo y en Marcos vuelve a repetirse este pasaje y vamos a desarrollarlo mucho más claro en Mateo 14, 23. Vaya ahí. Mateo 14, 23 al 33. Y vamos a ir por partes. Mateo capítulo 14, 22. Y vamos a irlo desarrollando versículo por versículo. Y vamos a ver que es lo mismo, nada más que visto desde otra perspectiva mucho más amplia. Aquí lo que vio Mateo y lo que escuchó Mateo. Dice así, versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos que aquí ya estaba oscureciendo, porque en la tarde se había llevado el milagro de la alimentación de 5,000 personas, que después de
5 panes y 2 peces que habían nada más, Jesús con el poder lo multiplica. Y ¿se acuerdan que estudiamos la semana pasada que todavía sobró? Sobraron varias cestas de peces y panes. Y vemos aquí que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que se adelantaran a la otra orilla del mar, del lago, porque era un mar muerto, mientras él despedía a la multitud. Miren la generosidad de este predicador, que es el Señor Jesús, que él mismo se tomaba la molestia, ya había trabajado toda la mañana, había alimentado a las personas. Imagínense el ministerio, el trabajo que realizaba el Señor Jesús. Por eso él se la tenía que pasar orando al Padre siempre, porque sabía que le esperaba un día muy pesado casi todos los días. Y tenía que estar fortalecido porque sabía que la multitud lo iba a buscar, lo iban a querer tocar, iban a querer hablar con él, etcétera, etcétera. Y ya en la tarde, como estudiamos la semana pasada, se había llevado la alimentación de 5,000 personas. 5,000 personas, imagínense nada más, en una explanada, pequeña explanada, estarlos atendiendo y estar sanando todo el día, no dice las horas, pero por lo que uno entiende es de que se llevaron muchas horas, porque leímos la semana pasada que le llevaban enfermos. Las personas, las familias llevaban a sus enfermos y Jesús estaba sanando, sacando demonios, etcétera, etcétera. Muy bien. Y cuando Jesús termina, miren, él simplemente hizo esto, empezó a despedir la multitud como totalmente lo contrario que hacen unos predicadores hoy en día. ¿Qué es lo que hacen después de dar un sermón, una campaña evangelística? Terminan, se meten a su oficina o se van, se despiden y ya dejan a los demás a que despidan a las personas. Muchos pastores hacen esto de que terminan su mensaje, su sermón, y se meten a su oficina y no atienden a nadie más. Claro, a como estamos hoy, en estos tiempos, debe haber un orden. Regularmente los pastores no dan consejería los domingos porque ellos ya trabajan de tiempo completo, los que se dedican a tiempo completo, y en el transcurso de la semana tienen que ir atendiendo, tienen que ir dando consejería, asesoría conforme las necesidades. Regularmente los pastores, algunos pastores, descansan los lunes. Los lunes no hay consejería, no hay nada porque ellos necesitan descansar un día como Dios lo manda. Que su mente descanse. Y eso es sano, es bueno. Porque imagínate que un pastor esté trabajando de domingo a domingo, se va a enfermar, se va a estresar. ¿Se acuerdan que Moisés no se daba abasto con todas las personas en el desierto? Tanto que llega su suegro Jetro y le dice: oyes, Moisés, tú tienes que delegar autoridad y tienes que seleccionar gente, poner a líderes que te ayuden con el cargo porque tú solo no vas a poder. Es mucha carga para ti. Imagínense, más, casi ya estamos hablando de, si salieron de Egipto casi 600,000 varones de guerra, dice Éxodo, estábamos hablando aproximadamente con todos los infiltrados y todo, casi 1,000,000 de personas, por una cantidad aproximada. Estar atendiendo una iglesia, una congregación de casi 1,000,000 de personas, un solo pastor, no se da abasto.
Y cuando llega su suegro Jetro, le dice, no, Moisés, vas a terminar en el hospital si tú no pones a líderes. Y es aquí donde ya Moisés escoge a los líderes, y usted ha leído Éxodo que ya los casos más difíciles, ya Moisés los atendía. Los más sencillos, los que se podían solucionar a través de los líderes, sí, ellos ayudaban a Moisés y daban consejería. Es por eso que los líderes de una iglesia, los diáconos, etcétera, etcétera, tienen que estar mucho más preparados porque ellos son los que van a ayudar al pastor. A ellos se les va a delegar autoridad de que puedan ayudar a dar consejería. Claro, cuando la iglesia crece y ya hay más de 100 miembros, obviamente se tiene que levantar otro pastor. Porque un pastor alcanza para atender a 100 ovejas. Por eso está la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 y se fue por una, la que andaba perdida. Entonces tenemos que entender que de esta forma funciona la iglesia. Y hay también pastores que no descansan. Están trabajando de domingo a domingo, de domingo a domingo, y a veces de no tener un control, un equilibrio en sus vidas, descansar, empiezan a trabajar en la carne, empiezan a hacer las obras de la carne y ya no las obras del Espíritu. Y estas obras de la carne, ¿se acuerdan que Jesús se los reclamó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? Que eran obras de la carne. Era una iglesia ya muy trabajadora, etcétera, etcétera, pero ya no eran obras del Espíritu, ya no era un resultado del Espíritu. Y así muchos hermanos pastores están así. Y hay que ordenarse, tener un cuidado, ¿verdad?, de tomarse un día de descanso para que se relaje nuestra mente, nos olvidemos un poco del estrés y no llegue a nuestra vida. Ok, pero vemos aquí al Señor Jesús que estaba preparando a un grupo de 12 personas y Él se tomaba la molestia. ¿Por qué no les dijo, a ver muchachos, yo ya me voy a ir a descansar un rato? Quiero dormir, estoy agotado, quédense ustedes. Y ustedes despidan a la multitud. Sino que aquí el Señor vemos que todavía Él se tomaba la molestia de despedir a la multitud. ¿Por qué? Porque era Dios en la carne, tenía una fuerza sobrenatural, un fortalecimiento, por eso Él se tenía que fortalecer ante el Padre. Y aquí vemos en el versículo 23, dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Cada vez que terminaba un día de trabajo, un día laborioso, se tenía que ir a solas con el Padre para tomar energías, porque quedaba agotado físicamente, porque era humano, 100% Dios y 100% hombre. Como hombre se cansaba, se fatigaba. Y es así como a veces nos pasa, tanto como pastores y ovejas, estamos trabajando todo el día, llegamos a la casa sin ganas, a veces hasta de mal humor, asoleados, cansados, fatigados, que tener que agarrar colectivo, transportarme, la escuela, las tareas, etcétera, etcétera. Y ¿se acuerdan qué dice el Señor? Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Miren, y este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Aunque Él era el descanso, Él también recurría al Padre como un ejemplo de nosotros, de que cuando nosotros al final del día, por eso nos dice la palabra que tenemos que tener una comunión diaria, directa con Él, para que en la noche, antes de acostarte, tú vengas a descansar en Él y puedas dormir tranquilamente, porque fue un día pesado, es cierto, los que trabajan, los que estudian, etcétera, etcétera,
quedamos a veces fatigados. Yo a veces vengo del sol, quemadísimo de sol, vengo y vengo así como chocolate derretido de que lo que quiero es ya descansar, etcétera, etcétera, y así nos pasa a nosotros. Entonces, el Señor Jesús, después de que había tenido un día pesado, tenía que ir a orar a solas con el Padre para que el Padre lo fortaleciera nuevamente. Porque sabía que al otro día le esperaba otro día otra vez y así consecutivamente Jesús trabajaba todos los días durante 3 años y medio. Dice la Biblia que en el último capítulo del Evangelio de Juan, que no caberían en los libros todo lo que hizo Jesús. ¿Lo ha leído? Que no caberían todos los milagros que hizo Jesús. Entonces nos da una idea de que el Señor no descansaba. Tenía que trabajar todos los días en la obra que el Padre le había encomendado. Entonces es aquí donde el Señor en su parte humana tenía que recurrir al Padre y así nosotros. Es por eso que si tú no tienes una comunión con Dios, esos problemas, esa fatiga, ese estrés te van a perjudicar. Va a llegar el momento que algo va a pasar y que te va a sacar de tu vida cristiana. Y si no recorremos al Padre todas las noches antes de dormirnos, ¿se acuerdan que hay un salmo que dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado? El rey David lo escribió esto como diciéndonos que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, en nuestra relación diaria, si tú no tienes una relación diaria, no estás viviendo el cristianismo. ¿Se acuerdan que les di las bases en el Nuevo Testamento, las bases para qué es el cristianismo? En la carta primera de Juan del versículo 1 al 4. ¿Se acuerdan? Se lo dejo de tarea para que lo vuelva a repasar. No ahorita estamos estudiando. Y ahí va a ver que lo que los discípulos vivieron físicamente, ahora nos toca a nosotros espiritualmente. Y es lo mismo. Ok. Entonces vemos que ya despedido de multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Era un momento que él tenía que estar a solas. Y así nosotros, tiene que haber un momento que tú tengas un encuentro con Jesús todos los días. Tienes que buscar un espacio, un punto donde tus hijos estén aparte. Tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus funciones. Tú tienes que buscar tu espacio. No que el espacio te busque a ti. Porque si queremos hacer eso, nunca vamos a andar toda la vida carrereando. Y vas a decir, es que no he tenido tiempo, no me da tiempo, es que por falta de organización. Tenemos que organizarnos. En vez de quedarte con el Facebook 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, con el WhatsApp, a veces yo veo 2, 3 de la mañana compartiendo algo. Y a veces hasta los sábados, sabiendo que tú tienes que ser un cristiano disciplinado, que el sábado, lo más temprano que te puedas dormir, para que no vengas aquí a estar trabando los ojos y estar cabeceando. Porque vienes desvelado. ¿Qué estás haciendo en el Facebook y en el WhatsApp a las 2, 3 de la mañana? Cuando ya deberías haber orado por ahí de las 10 de la noche, tener un rato a solas con el Señor, acostarte. Es que no estoy acostumbrado, me cuesta, no me agarra el sueño. Te tienes que disciplinar. Estás disciplinado, estás desorganizado. Así has venido. Así ha venido tu vida. Si sabes que tienes un compromiso al día siguiente, el día domingo, con el Señor, tú tienes que estar al 100 acá. ¿De qué te sirve venir y vengas a cabecear en las bancas? Estás, pero no estás. Sí.
Si tú haces eso, eres irreverente. Vamos a verlo el miércoles, en lo que estamos viendo con Levítico. Tendrán reverencia, dice Jehová. Alguien que viene a dormirse a cabecear, le estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? No me interesa. No me interesa lo que tú me digas ahorita o lo que tú digas. Yo aquí voy a echar mi sueñito. Mejor no vengas. Porque eres irreverente. Ahí lo vamos a ver. Bueno, ok, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí se empieza a levantar una tempestad en la madrugada, y ya era de noche. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí comienza la enseñanza. Miren, les dice a sus discípulos, adelántense muchachos, yo los alcanzo, voy a despedir a la multitud, ¿ok? Mientras ustedes adelántense, despedida la multitud, se va a la presencia del Padre, comienza a orar, etcétera, etcétera, a fortalecerse nuevamente como ser humano. Y cuando dice que a la cuarta vigilia es entre 3 y 4 de la mañana, de la madrugada, era la cuarta vigilia. Entre 3 y 4 de la mañana, o sea, de madrugada, era la cuarta vigilia. Y los discípulos se suben a la barca, empiezan a remar, y cuando empiezan a remar, ellos empezaron a batallar con las fuertes olas, con el viento, y empiezan a remar, y empezaron a tener una lucha. No podían avanzar. Imagínense, ustedes han visto en las películas cuando un barco o algo está en medio del mar y está la turbulencia y cómo tienen que batallar bastante los que van en el barco. Ustedes han visto esas escenas, cómo se pone de fuego el mar, de bravo, como dicen. Y así empezaron los discípulos en ese momento a estar batallando. Y miren, pero Jesús, siendo el Señor, tiene el poder. Él sabía lo que estaba pasando y él sabía y miraba muy bien. Vamos a ver que estaban como de 4 a 5 kilómetros ya metidos en el mar. Ya estaban entre 4 y 5 kilómetros avanzados y Jesús de este lado. Y Jesús sabía lo que estaba pasando. Él, en su parte humana y siendo Dios, sabía que de aquí a 4 o 5 kilómetros, sabía lo que estaba, el problema que ya se estaba presentando con sus discípulos. Y bien se pudo haber quedado Jesús en la orilla y haber dado la orden, haber dicho la palabra para que se solucionara el problema, la tempestad con que los discípulos estaban batallando. Dios sabe desde arriba lo que estamos pasando. Él ve todo. Él ve nuestras luchas, nuestros problemas, todo lo que nos pasa, lo que atravesamos en este valle de sombra y de muerte. Él lo sabe. Mas, sin embargo, Él pudo haber dicho la palabra y así sería hecha y todo se viera calmado. Pero más sin embargo dice que Jesús, en versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Miren, a ver, aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve estudiando. ¿Por qué dijeron los discípulos un fantasma? ¿De dónde habían sacado esa palabra o esa idea
si nunca habían visto un fantasma? O sea, yo me puse a meditar, bueno, ¿qué acaso ellos ya habían tenido otra experiencia anteriormente de ver fantasmas? ¿O en el Antiguo Testamento ya se aparecían los fantasmas? Como cristianos, ¿qué sabemos? ¿Existen o no existen los fantasmas? Es una aparición. La palabra fantasma es una aparición extraña. Sabemos que nosotros no existen los fantasmas, ni las penas en alma, o almas perdidas, que andan divagando, arrastrando cadenas, y que ya rechinó la puerta, y que ya se cerró la puerta, y que ya se escucharon ruidos extraños, etcétera, etcétera. Y la gente de allá afuera no sabe. Nosotros sí sabemos que son demonios. Y es por eso que la gente, al no saber, dice, es que ahí se está apareciendo un fantasma. Y es la palabra que se usa actualmente. Y aquí los discípulos, al ver una sombra, miren, porque ellos vieron una sombra, imagínense la oscuridad. Esa oscuridad que había entre 3 y 4 de la madrugada, que solo tal vez la luz, el reflejo de la luna en medio del mar, y que no podían ellos ver claramente de a una distancia de 3 a 4 kilómetros, que cuando Jesús vio que empezó el problema con la tempestad, vino a ellos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Él estaba en la orilla y empieza a caminar. Miren, ¿a dónde nos lleva todo esto? Vamos a terminar más adelantito, porque ni aún así les volvía a caer el 20. Ya habían visto el poder y el milagro que había hecho el Señor de alimentar 5,000 personas, y que de las 2 canastas que habían de peces y panes brotaba como agua, peces y panes, y que no se daban cuenta de dónde estaba saliendo. Yo lo he visto en películas y cuando uno se empieza a imaginar, digo, caray, qué sorprendente es de que la gente llega, agarra y no se vacía, y no se vacía, y no se vacía la cesta de los panes y los peces. Como que de por algo está brotando y brotando. Ese es el poder sobrenatural que tiene Dios. Ese es un milagro. Y la gente no le cayó el 20. La gente de los 5,000, ellos estaban preocupados porque querían comer, tenían hambre. Pero lo que más estaban preocupados ellos es que querían saciar su estómago físicamente. No estaban buscando al Señor para que Él les diera el verdadero pan, porque vamos a ver, por eso vamos por parte, y conforme vayamos avanzando vamos a entender mejor todo este pasaje. No entendían de que lo que Jesús era, sí, ok, les voy a alimentar, pero yo lo que le quiero dar es el verdadero pan. Porque este pan va a perecer en un momento, en horas, el estómago lo deshace y luego lo desecha el cuerpo. Y Jesús, aparte de eso, ellos querían que entendieran el otro pan. Porque más abajo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero vamos a llegar ahí. Muy bien. Al ver a la sombra, una sombra caminando sobre el mar, los discípulos empezaron a tener miedo y por eso empezaron a gritar. Y dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Es así cuando todo este pasaje que estamos estudiando, todo esto nos sucede a nosotros en la forma espiritual. ¿Qué acaso no ha llegado en una etapa de nuestra vida que tengamos miedo a enfrentar una situación? ¿Un problema que tengas? Y que de repente en tu mente empiezan a pasar cosas y te empiezan, y tú empiezas a dudar
y empezar a pensar, ¿será que voy a poder yo solo? ¿Será que voy a poder sola con este problema, con esta situación? Porque a veces tomamos unas decisiones y de repente viene a nuestra mente y empezamos a pensar, ¿y qué tal que si no puedo y mejor renuncio ahorita y dejo todo? ¿Qué tal que mejor ya no le sigo? Porque qué tal que no la voy a poder hacer. Y empieza a gobernarnos un miedo, un temor de que puedo fracasar, no voy a poder con esta situación. Y es obviamente, por lógica, porque no somos dioses. Pero miren qué es lo que pasó más abajito. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre que escuchamos esa frase, yo soy, Jesús se adjudica en varios pasajes, yo soy el que soy, yo soy lo que le dijeron a Moisés en Éxodo 3. Señor, si me preguntan quién me manda, ¿cómo les digo que te llamas? Y Moisés recibe la respuesta, diles, el yo soy. Yo soy, en el hebreo se forma un tetragrama y de ahí sale la palabra Jehová, Yahvé. O sea, el yo soy es el nombre que le dieron a Moisés. Por lo tanto, Jesús se adjudica ese título, ese prefijo, ese pronombre, yo soy, queriendo decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová. Cuando empezamos a estudiar todo es en cuanto a Jesús, la persona de Jesús, su divinidad, nos empezamos a entender que Jesús es Dios. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Esto no lo pueden entender las religiones y algunos de nosotros tampoco, porque estábamos enseñados que era el Hijo de Dios nada más. Pero cuando nos metemos a profundizar y encontramos todas las bases bíblicas que Dios fue manifestado en carne, con ese versículo nos aclara muchas dudas. Entonces dice Pedro, 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estamos ante el temor de cualquier situación que nos agobia en el presente, que no sabemos qué decisión tomar, he pensado hacer esto, lo otro, este problema, etcétera, etcétera. Empiezan las dudas, empieza el miedo. Miren, a veces Satanás se va a entrometer y va a venir a tu mente con pensamientos, porque dice Efesios 6 que él lanza dardos a nuestra mente. El ataque de Satanás contra los cristianos es acá, nuestra mente, para debilitarnos y hacer que desconfiemos de Dios, de nuestro Dios. Lo que quiere Satanás es que perdamos la fe. A mí me sucedió algo parecido cuando comenzamos el ministerio. Y un día vino un pensamiento. Y así. ¿Será que Dios me está llamando? ¿No será que voy a quedar en vergüenza? Y empecé a dudar. Y eso le pasó a mi esposa, porque qué casualidad que también a ella le pasó. Y cuando ella me lo cuenta y yo le digo, pero gracias a Dios viene la respuesta por una palabra de que dijo, Dios me responde que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés. Solo esfuérzate y sé valiente. Con ese versículo me habló Dios. Aunado viene el apoyo del pastor Alducin, lo que ya ustedes saben.
el llamado, dije, bueno, entendí que venía de parte de Satanás entonces. Claro, pues Satanás, ¿dónde va a querer que se levante una congregación sana? ¿Dónde? Eso es lo que él quiere. ¿Ustedes creen que va a estar de acuerdo y contento de que se empiece a levantar una nueva congregación? Si lo que hace en la vida de los cristianos es apachurrarlos, es hacer que te desanimes. Y es por eso que la palabra nada más es la que nos va a brindar la confianza. ¿Y qué hizo Pedro? Escuchó la palabra. Tened ánimo, yo soy. Imagínate que tú estás en una situación en este tiempo y que de repente empiezas a sentir temor, a sentirte inseguro de la situación que estás pasando, y que de repente tú vengas a la palabra y cuando lees, parece que la palabra dice, mis palabras es vida y son espíritu. Cuando tú vienes a leer, sientes que te brinca la palabra a tu espíritu. Y cuando sientes que en ese momento tú estás leyendo y sientes que te llegó a tu espíritu, es ahí donde el Señor te está confirmando. Que Él te está hablando a través de tu palabra. Obviamente, a veces va a usar a un hermano, al pastor, para que venga un hermano usado por Dios, y si tú tienes el discernimiento, te va a declarar lo que ya escrito. Lo que ya está escrito, te va a venir a decir, así dice el Señor, tengo una palabra para usted. De lo que ya está escrito. Eso significa profetizar. No declarar el futuro. Por eso cuando en el Nuevo Testamento, Efesios 4:11, los profetas tienen que declarar la palabra de lo que ya está escrito. No de lo que viene en el futuro, porque lo que viene en el futuro ya ha sido escrito. Cuando alguien te declare de lo que ya está escrito y sientes en ese momento que te llega a tu espíritu, en la situación que te encuentres y sientes que esa palabra es como una vitamina, una inyección que en ese momento te fortaleció, es de parte de Dios. Porque es la palabra que ya está escrita. Y es por eso que ahí entendemos que donde surgen los falsos profetas a declarar el futuro sin tener sustento bíblico. ¿Y cuántas personas les han profetizado que tú vas a ser empresario, que tú vas a ser profeta a las naciones? Y el Señor me dice, y el Señor me dice, y pasa tiempo y no pasa nada. Pues claro, son falsos profetas. Y como los cristianos no leen la Biblia, la mayoría se lo tragan. Y salen, me profetizó el profeta. ¿Por qué? Porque no leer la palabra y pasa tiempo y no les pasó nada. Cuando dice Deuteronomio que cuando el profeta hable de parte de Jehová se tendrá que cumplir 100%, no 99.9 al 100%. Bueno, Pedro escucha la palabra. Cuando nosotros estamos en esa situación que Pedro le dice, no temáis. Pero aquí pasaba algo. 28. Entonces respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, aquí empezamos a ver al Pedro que analizamos en el estudio, toma tu cruz y sígueme. ¿Se acuerda? Pedro era de los discípulos que les gustaba resaltar entre el grupo. ¿Por qué siempre Pedro? ¿Por qué Pedro le decía al Señor, no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, nunca te negaré, etcétera, etcétera, y se alzaba el cuello, etcétera, etcétera, y siempre en el grupo había alguien que tenía que resaltar, le gustaba. ¿Por qué? Imagínense en el momento que está este evento y los demás discípulos ven a Pedro que pide y le dice al Señor, manda que yo vaya sobre ti. ¡Ah! Mira, Pedro,
Ya habló. Qué valiente de decirle al Señor que vaya. Y todos ahí murmurando. Y mira, como siempre, Pedro es valiente ante nosotros. Siempre Pedro queriendo resaltar en las escenas. Solo faltó que Pedro se posteara, se tomaba unas selfies con el Señor, ¿verdad? Y publicarlo a este tiempo. Porque cuando estudiamos ese estudio de toma tu cruz y sígueme, el fanfarrón, como decirle, el que más quería resaltar fue el primer cobarde. ¿Se acuerdan? Cuando se vio a ver quién era Pedro, a ver de quién estaba, cómo estaba formado Pedro, niega al Señor 3 veces. Ahí es donde vimos de que en verdad fue de labios para afuera: Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar de seguir. Y cuando ve que aprenden a Jesús, lo empezó a seguir de lejos. Y cuando lo empezó a seguir de lejos, vimos en el pasaje que cuando sale Jesús de la casa del sumo sacerdote, ya amarrado acá, Pedro estaba de lejos y Jesús lo volteó a ver. Y Pedro de lejos lo vio. Y Jesús le puso una mirada diciéndole: ya ves, te lo dije, me ibas a negar. Pero ¿sabes qué? Yo te amo, Pedro. Yo te amo porque conozco tu corazón. Que te has esforzado, has sido valiente. Aunque me has negado, yo sé que te vas a arrepentir. Jesús conocía el corazón de Pedro y ya vimos de que lloró amargamente. Vemos entonces que aquí Pedro resalta y pide que si eres tú, manda que yo vaya. Y él dijo: ven, y descendieron. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, pero en el 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro, después de que ser valiente y pedir que andar sobre las aguas, comienza a caminar. Y así nosotros, a veces pasa esto de que en el momento de las pruebas, de las situaciones difíciles que estamos pasando, cuando recibimos la voz del Señor y oímos la palabra, como Pedro escuchó: yo soy, tengan ánimo. Pedro escucha la palabra y se fortalece en ese momento, tanto que se fortalece porque al principio tuvieron miedo y gritaron: es un fantasma, y tuvieron miedo. Pero después de que escucha la palabra, como nosotros escuchamos, en el momento nos fortalece, ¿ok? Y tú sales de acá fortalecido y hoy te habló Dios y yo sé que el Señor va a extender su mano sobre mí. Me está hablando de que ese problema que yo temo, que tengo miedo a enfrentarlo, Él va a estar conmigo porque me va a extender su mano. Porque vimos que Pedro empieza a hundirse y el Señor le da la mano y lo jala y lo sube a la barca. Y así es Dios. Tú vienes con un problema aquí. Tal vez hoy veniste apachurrado, desanimado, triste por cualquier situación que esté pasando en este momento de tu vida. Pero tú estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Y te va a ayudar a que salgas fortalecido, porque sabes que está Jesús contigo. Pero mientras tú te vayas de aquí y salgas en esa puerta fortalecido, porque no vas a salir de aquí como entraste, no tendría caso. Porque si tú vienes ahorita con un problema grande y tú sales igual como veniste, no le creíste al Señor. Tú vienes acá, recibes la palabra y tienes que tener fe. Porque si tú vienes y sales igual, no tuviste fe. Y sin fe,
es imposible agradar a Dios. Si Dios te está hablando a tu vida, tú tienes que creerlo. Y no tengas miedo de hundirte en ese problema en el que estás. No tengas miedo de que tus hijos se van a perder. Tarde o temprano Dios los va a traer. Si tú comienzas a serle fiel a Dios, si tú no te desconectas de Dios, no te desprendes de Dios, nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Si tú comienzas a serle fiel, mira, tus hijos van a servirle al Señor, van a venir a los pies de Cristo. Entonces vemos que Pedro se fortaleció, se empieza a hundir, pero pasó algo. En el versículo 30 lo dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro escucha la voz, se fortalece, comienza a andar sobre el mar, pero en un instante que pierde la mirada sobre Jesús, ¡fum!, sintió miedo. ¿Qué acaso no es lo que nos pasa? Por eso puse el subtítulo, puesto los ojos en Jesús. Pedro, ¿qué es lo que pasó? Que perdió la mirada. En ese problema estamos caminando, yo no volteo a ver, me dicen por acá esto, escucho por acá esto, mi familia me está desanimando, me dicen lo contrario, oigo por acá otras voces que no van de acuerdo a la palabra de Dios sobre lo que estoy enfrentando, etcétera, etcétera. Yo no voy a quitar la mirada en Jesús, yo voy a seguir confiando en Él. Porque Pedro fue físicamente. Pedro empezó a caminar, iba derechito hasta allá Jesús, empieza a caminar y nada más cuando volteó a ver y vio la tempestad y vio las olas fuertes, perdió el control. Como dicen, valió cheto. La fe que había agarrado en ese instante para caminar sobre el mar. Y eso bastó para que se empezara a hundir. Vaya a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Es un mandamiento. Nos manda, pongan los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Que Jesús sea tu confianza. No tu vecino. No el presidente. No el gobierno. No tu compadre el político. Dios. Se los voy a leer en lenguaje sencillo para que entiendan un poquito mejor este versículo. Hebreos 12:2 en versión lenguaje sencillo. Dice así, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Si nos está diciendo en la Biblia que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, Él es el que comienza dándonos fe, y Él es el autor. Ahora, hay un punto clave que tenemos que entender para que esa fe entre en acción. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué cosa estás escuchando en tu vida?
¿Estás escuchando la palabra de Dios o estás escuchando las novelas? La Rosa de Guadalupe. Lo que callamos las mujeres. Porque si tú vas a estar más enfocado en eso, eso no tiene poder para tener fe. ¿Cómo es posible que hay cristianos que se la pasen 3, 4 horas en el Facebook y en el celular y no escuchando palabra de Dios? Es por eso que a los recién convertidos siempre se les dice, empieza a leer su Biblia. Aquí lo hemos dicho, después de la oración de fe, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, para que empiecen a conocer la palabra. A veces cuando vienen acá se les manda el link de la página de estudios para que se pongan a escuchar lo que está ahí, porque es palabra de Dios, y eso les va a empezar a ayudar a que su fe crezca. Pero ¿qué has hecho, papá? Desde que el día que te convertiste, hace 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuántos años llevas o cuánto tiempo llevas desde que aceptaste al Señor, ¿cuánto tiempo de palabra has estado escuchando? No hay justificación. Por eso aquí siempre yo me tomo la molestia de pedirles el teléfono y mandarles por WhatsApp el link de la página donde subimos los estudios. Para que ahí empiecen a escuchar, se vayan poniendo al corriente con nosotros, las enseñanzas que tenemos ahí, etcétera, etcétera. Y ahí cuando tú entre más tiempo escuches, la palabra viene por el oír, la fe. La fe viene por el oír. Pero si tú no escuchas la palabra, ¿cómo va a estar tu fe? Es por eso de que en el momento de que vienen los problemas, vienen los ataques, pierdes la mirada en Jesús. Quitas los ojos de Jesús y te hundes como Pedro. Esa es la enseñanza espiritual. No es nada más de leer y lo que pasó hace 2000 años fue historia y ya quedó. No, papá, tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. Si no, ¿para qué fue escrito? Pero esta es la revelación del Espíritu Santo que muestra. Y conforme vayamos avanzando, nosotros vamos aprendiendo. Y lo traemos acá para que ustedes aprendan. ¿Qué estás escuchando? Tenemos como cristianos la mayor parte de nuestro tiempo libre. Si tú quieres, en verdad, no hundirte cuando venga el día de los problemas, como Pedro, tienes que estar fortalecido. Porque si tú no escuchas y no oyes la voz de Dios a través de su palabra, mira, te vas a hundir. Rápidamente te va a pasar como Pedro. Vas a quitar los ojos de Jesús. Y debemos estar preparados porque dice la Biblia que todos tenemos que pasar una prueba. La prueba de la fe. Y la fe se prueba como el oro y la plata. Dios tiene que probarnos, tarde o temprano. Y si ha llegado el tiempo de la prueba, entonces ahora es cuando tú debes poner los ojos en Jesús y no quitarlos de ahí para que no te hundas como Pedro. Y así también en los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser fortalecidos por la palabra de Dios. No están solos, jóvenes. También tienen un Padre Celestial que los cuida y los ama desde allá arriba. Todos tenemos un Padre hermoso que nos ama y que nos cuida. Y lo que Él quiere que nada más estemos atentos a su voz, que escuchemos la voz, para que no perdamos el rumbo, no quitemos los ojos de Él. Dios nos ama. Y Él nos está viendo. Y así como Él miraba desde la orilla a sus discípulos, Él está viendo desde ahí arriba y sabe lo que estás pasando. Sabemos que estás batallando con algo en tu vida que, como los discípulos batallaban contra esas mareas, ese viento fuerte, estaban remando y no avanzaban por el viento tan fuerte. Así también Dios sabe que tú estás batallando con algo y que no puedes.
Y tiene que Él venir a tu vida a través de su palabra. No pienses que todo está perdido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás luchando con algo, tienes que rendirte a Él. Porque no estás solo. Él te está viendo desde lejos. Y nada más está esperando que tú clames para que Él venga a ti como vino a sus discípulos. Y no te hundas más en ese problema en que te estás hundiendo. Hoy Dios quiere extender tu mano y sacarte de ahí, de ese hoyo donde has caído. Tal vez está esperando que te arrepientas para que Él pueda extender su mano. Porque Él tiene que ver la humildad, la necesidad que tú tienes, que yo tengo ante Él. Que separados de Él, nada podemos hacer. Y Él es lo que está esperando, que seamos humildes. Nada más que reconozcamos que te necesito, Señor. Yo no puedo remar solo. Me estoy hundiendo en mi barca. Eso es lo que quiere Dios. No perder la mirada en Jesús. Por eso cuando Él, si regresamos al Evangelio de Juan, de Mateo, donde estamos, perdón. En el versículo 31 le dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Esto fue un regaño? ¿Por qué dudaste? ¿No te dije que vinieras a mí? Si yo te dije que vinieras y que caminaras hacia mí, es que porque yo iba a tener cuidado de ti. Pero tú quitaste la mirada de mí. Y empezaste a ver que ese problema es más grande que tú. Que esa ola, ese viento que estaba azotando la barca, era más grande. Y es que no sabía Pedro que el que estaba caminando sobre el mar y el que le había dicho, ven a mí, él era el creador del mar, del agua y del viento. Y que las leyes sobrenaturales, las leyes físicas de esta tierra, se tienen que sujetar al Creador. No el Creador se va a sujetar a las leyes físicas. Y Pedro no le pasó por la mente eso. Que si había tenido el poder de alimentar 5,000 personas, ¿cómo cuánto más iba a tener el control sobre ese problema tan grande que se estaba presentando? Por eso le dice, ¿por qué dudaste? Dios no quiere que dudes, que sigas adelante. No te va a dejar. Vaya rápidamente al libro de Isaías. Perdón, primero vaya Salmos 46, 1 al 3. Salmos 46, 1 al 3. Versículo 1 al 3. Está ahí, dice así. Miren qué preciosa palabra. Te tienes que llevar de aquí esta palabra. Átala a tu corazón para que se vaya contigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que no se te olvide, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Ya ven? Regresamos a Mateo, perdón. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Miren, el que había creado el mar, el que había creado los vientos, no nos da tiempo, pero en el libro de Job describe que Dios es el creador del mar, de los vientos y de todas las cosas. Cuando Job le pregunta muchas cosas y empieza a preguntarle Job a Dios. Y hay un versículo cuando ya Dios ve que Job empieza a querérsele poner al tiro, le dice, ¿dónde estabas tú? Y vemos que Pedro no sabía, no entendía que las leyes físicas y naturales se tenían que sujetar al Creador. Por eso Cristo tenía el control total y absoluto de decir la palabra. ¿Se acuerdan rápidamente? Para no extenderme, en otro evangelio pasó algo similar, de que Cristo estaba durmiendo en la barca y roncando el Señor, y que no de repente empezó también las olas y empezó la marea fuerte, y los discípulos empezaron a tener miedo otra vez. Y llega el momento que lo llegan a mover y a sacudir al Señor. Imagínense Jesús. Tranquilo. Maestro, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y les vuelve a decir lo mismo. Hombres de poca fe, ¿qué acaso no estoy yo con ustedes? Y los vuelve a regañar. Tanto que Jesús, al ver el miedo que tenían, la preocupación que tenían, dice que dio la orden y las aguas se calmaron. Ahí es donde vemos que Jesús tiene el control. Y se admiraron y dijeron, ¿y quién es este que tiene el control hasta sobre las aguas? ¿Y quién es este que cómo es posible que le dio orden a algo que no tiene cerebro para pensar y obedecer? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Porque tú le das a una orden a una persona y rápidamente su mente lo trabaja si obedece o no. Pero darle orden al agua, al mar. Y es ahí donde, cuando entendemos el poder grandísimo que tiene Dios, que para Él no hay nada imposible, es que nos tiene que caer el 20 en qué Dios estamos confiando. Ese es nuestro Dios, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él es nuestro auxilio. ¿Te lo crees o no lo crees? Si lo crees, llévatelo en tu corazón esta palabra y dale gracias a Dios que te está hablando, porque no estás sola, no estás solo. Él está con nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Termina Mateo 28. Wow. Pero nos pasa como a los discípulos. A veces somos hombres de poca fe. ¿Por qué dice poca? ¿Por qué no dijo mucha? Porque nos falta. Y para que te llenes de fe, para que tengas más fe, oír la palabra. Tú tienes que buscar en tus tiempos libres. Ahí están las transmisiones guardadas que no has podido venir. Ahí está tú agarras en tu casa cocinando, pon tu celular al lado y pon la prédica y estás lavando ropa, etcétera, etcétera. Y tienes que aprovechar. Yo tengo que aprovechar así. Yo trabajo porque no me sostengo totalmente al ministerio. Y vengo y estoy comiendo y quiero edificarme. Quiero yo también recibir. Yo también quiero aprender más de otros maestros con más experiencia. Agarro, pongo el YouTube, me pongo al pastor Alducin, al pastor Churibales y estoy comiendo y me estoy deleitando. Ahí es donde voy avanzando. Que voy a hacer cualquier cosa, lo pauso. A veces si hasta tengo que ir al baño, pues aprovecho y lo meto al baño y ahí estoy escuchando. Buscar la forma. Tú tienes. No te conformes nada más cada domingo. ¿Sabían que en todas las iglesias el grupo que más avanza
que más fortalecido está es el que se discipula. Si ustedes entendieran el poder y la grandeza de Dios que tiene y que nos da cuando venimos a discipularnos entre semana, no se imaginan cómo han crecido los discípulos que se discipulan. Yo me doy cuenta quienes van avanzando. Y gracias a Dios. Y muy bien por ellos, porque ellos se ven, necesitan, ellos se dan cuenta que tienen la necesidad de aprender, que son humildes en venir. Tal vez a escuchar otra versión diferente de, tal vez ya lo había yo escuchado con otro predicador, con otro pastor, pero yo tengo mi pastor. Y sé que él me va a hablar tal vez el mismo tema, pero diferente. Porque lo que le dieron a Juan no se lo dieron a Mateo. Aquí lo estamos viendo. Pero la humildad. Tienes que tener humildad. De lo que sabes, no lo sabes como lo deberías de saber. Así dice. Lo que sabemos, no lo sabemos como debería de saberlo. El que piensa, el que cree que lo sabe todo, aún no sabe nada. Dice también la Biblia. ¿Lo han leído? Por eso Dios puso a maestros. Tú necesitas un maestro. Yo necesito un maestro. Los pastores que conozco, pastor Alducin, pastor Chuy, ellos siguen aprendiendo de otros siervos. Hace días me felicitó un pastor me felicitó porque está viendo las prédicas y se sorprendió mi crecimiento porque él me conoce de hace años, antes de que yo fuera pastor. Y me felicitó, hermano, de verdad. Wow, dice, de verdad, están buenas sus enseñanzas, dice. Ahora yo estoy aprendiendo otras cosas porque entendí que Dios revela su palabra de diferentes formas a sus siervos. Lo que usted enseña, a mí no me lo ha dado Dios. Así es, hermano, es que Dios reparte. Por eso, lo que le dieron a Jeremías, no se lo dieron a Zacarías, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Y en esa humildad tenemos que tener. Si quieres que Dios te utilice, que Dios te dé palabra de sabiduría, de ciencia y conocimiento, sé humilde. Y vas a ver cómo te va a utilizar Dios. Obviamente tienes que prepararte. Tienes que entender, es que yo no sé todo, ni yo lo sé. Por eso tengo que estudiar, prepararme. Ustedes creen que de la nada vengo así ya con varita mágica, Dios me va. Claro, me ilumina bastante, me ayuda bastante el Señor, claro, porque se lo pido, porque no me dedico tiempo completo. Imagínense de dónde voy a sacar cuántos apuntes, unos cuantos apuntes. A veces es más larga mi bosquejo y a veces no. Pero lo medito. ¿Cómo más o menos lo voy a enseñar? Y a la mera hora, no, nunca me sale igual. Es que Dios es el que toma el control. En el momento que nos paramos aquí y venimos de todo corazón a servirle, Dios es el que habla. Vemos entonces de que, para terminar, que en el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Wow, aquí cuando ven de que el maestro solucionó el problema, rescata a Pedro de que se estaba hundiendo en su problema, suben a la barca y comienza la adoración. Se postraron ante el Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Cada vez que veas la gloria de Dios, póstrate en tu cuarto, enciérrate y dale gracias a Dios. Que te está llevando de la mano. Que Él está contigo. Tienes que adorar al Señor. No seamos mal agradecidos. Recuerden de los 10 leprosos, uno regresó nada más. Que no nos pase eso. Veamos este pasaje en el versículo 33 en Marcos 6:52. Es el otro pasaje sinóptico. Marcos capítulo 6, versículo 52. Marcos capítulo 6, versículo 52.
Es el mismo pasaje y dice así. Es más, leamos tantito del 50 para que veamos el contexto, que es el mismo pasaje sinóptico. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y versículo 52. Porque aún no habían, ¿qué cosa? Entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire, si no entendieron lo del milagro de los 5,000, no habían entendido. Es por eso que Pedro perdió su fe, porque no había entendido de que lo que vio Pedro en la tarde, la multiplicación de los panes y los peces, le hubiera sido suficiente para creer y entender que Él era el Mesías y que Él era el Señor y que nada les iba a pasar. Pedro no hubiera perdido su fe. Pero dice que había endurecimiento en sus corazones. Lenguaje sencillo, este versículo. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Tenían la mente cerrada. ¿En qué consiste? Le explico. Cuando dice el otro evangelio, tenían endurecido, y el lenguaje sencillo dice, tenían la mente cerrada, es que los discípulos que estaban con el Señor, que eran sus ayudantes del Señor, al ver el milagro de los 5,000 panes, y los 5,000, la alimentación de los 5,000, ellos no habían entendido que esa escena, ese milagro, fue un ejemplo de lo que quería hacer el Señor Jesús, pero espiritualmente en nuestras vidas. Por eso dice, porque no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Por qué hizo ese milagro? Ok, les voy a demostrar físicamente que yo tengo el poder para alimentarlos, ¿ok? Y les di pan y peces. Ahora, más adelante, por eso tenemos que avanzar, que cuando Él dice, yo soy el pan de vida, lo que quiero que entiendan, que así como yo les di ese pan físico que va a perecer, que es pasajero, pues nada más para saciar su estómago, yo les quiero dar el verdadero pan. Y Él lo que quería que entendieran, eso de que nada más fue un ejemplo de lo que venía más adelante, el verdadero pan. Pero la mente está cerrada. Y así nosotros, cuando venimos con una mente cerrada, en el sentido de que no venimos con el corazón de, Señor, te pido que me hables a mi vida. No entiendo muchas cosas, pero yo voy con todo mi corazón que me des una palabra. No importa. Ahorita estoy tranquilo, no tengo problema, pero yo sé que necesito algo porque no soy perfecto. Y por eso voy a ti. Estamos en el proceso. El que comenzó la obra, la terminará hasta el día que Cristo venga en el arrebatamiento. Entonces, por lo tanto, necesitamos de Él todos los días. Muy bien. Eso era lo que quería dar a demostrar Jesús. Es por eso que más abajo dice, y termina con eso, trabajen, pero no por el pan o por la comida que perece. Trabajen por el alimento, por el pan que les va a dar vida eterna. Ellos estaban preocupados, los seguidores,
de ahí, de la multitud de los 5,000, estaban preocupados, nada más querían que les saciara su hambre, y no les importaba el mensaje que él traía. Ellos no querían entender las cosas espirituales que quería dar a entender el Señor Jesús a través de los milagros, porque no les importaba, tenían la mente cerrada. No pensaban un poquito en decir, bueno, el Señor nos está alimentando ahorita, pero como que nos quiere decir algo. Como que algo nos quiere dar a enseñar. Pero no. Estaban cerrados. Por eso dice, termina aquí, porque no habían entendido de los panes. Entonces, para terminar, Dios quiere que vengas con una mente abierta. Que nunca pienses que no necesitas una palabra de Dios. ¿No tienes problemas? Gloria a Dios. ¿Estás estable? Gloria a Dios. Pero tienes que venir con un corazón dispuesto a llevarte algo del Señor. Y no cierres tu mente, mucho menos tu corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos abre el entendimiento de entender las cosas físicas con lo espiritual para aplicarlo a nuestras vidas. Te bendecimos, Señor Jesús. ¿Qué haríamos sin tu palabra? Escuchar tu palabra es la que nos da fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Señor, te bendecimos en esta tarde porque hoy nos has hablado, que no estamos solos, que te tenemos a ti y que en el momento que clamemos, tú vas a extender tu mano para sacarnos de ahí donde nos estamos hundiendo. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Y a todos los que nos ven en las redes sociales que vayan a ver este video, tal vez tú no tengas esta fe con la que actúa el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, pues no puedes tener fe. Porque es el Espíritu Santo que da la convicción. Y la palabra da la seguridad. Así que la fe viene por el oír. Pero necesitas tener a Cristo. ¿No te gustaría hoy invitar por primera vez a tu corazón a que Cristo entre a tu vida como tu Señor y Salvador? Para que tengas a alguien que pueda extenderte la mano cuando se presenten los problemas y no confíes en el hombre. Cristo quiere entrar a tu vida, pero necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que has hecho lo malo ante Dios desde que eras niño, desde que tenías conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú quieres arrepentirte hoy por primera vez de tus pecados y decirle a Cristo que entre a tu corazón, repite estas palabras ahí donde estás, en el lugar que estés. Si es en un hospital, en una cama, en tu casa, estás enfermo, ya no tienes algo que te motiva a seguir viviendo, te han desahuciado. Mira, no todo está perdido. En Cristo está la esperanza. Dile ahí con todo tu corazón, cierra tus ojitos. Cualquier persona que ve este video, ya sea niño, niña, adulto, joven, anciano, si tú quieres orar así, dile estas palabras con todo tu corazón. Repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor Jesús, de todos mis pecados
y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo con todo mi corazón. Ven a mí, Señor Jesús. Ven a morar a mi corazón. Te necesito tanto. Gracias por extender tu mano en esta hora y sacarme de ese problema donde estaba yo hundido en mis pecados que me llevarían a la condenación eterna. Gracias por extender tu mano, Señor Jesús, y tener compasión de mí. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu corazón, que necesitas leer la Biblia para que tu fe crezca, de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Busca una congregación cristiana cerca de tu ciudad, ahí donde vives. Y si vives en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Así que, mientras tanto, nos gustaría que nos mandes un mensaje, un messenger aquí en la transmisión para conocerte y orar por ti. Así que te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.